año que a pretensión de Dios y a pedido de Dios fuera el modelo ideal que después enseñaría a todas las naciones esa perfección. Iba a comenzar por esto, por el pueblo de Israel, ¿verdad? Pueblo escogido de Dios. ¿Escogido para qué? Pues para que enseñara posteriormente, después de ser enseñado ese pueblo. Por supuesto, no escogió un pueblo ya erudito y muy pulido, no. Lo trajo de todo, sacó una muestra y con esto dijo, vamos a comenzar. ¿Y cuánto tiempo se llevó esa tarea? Toda la vida, hasta la fecha, ¿no? Bueno. Y sigue siendo el mismo proyecto. Dios quiere sacar de un grupo, de una humanidad, un grupito que enseñe, que muestre, que invite a los demás a imitarlo. Hago este comentario por la enorme responsabilidad que tenemos todos los que pretendemos ser del Señor. Que nos pareciera muy claro o que nos parezca claro que Él nos ha escogido del mismo grupo ese que vemos feo, de ahí hemos sido sacados. Si nosotros no tenemos ningún mérito en especial, el mérito está en que por alguna razón Dios nos sacó y me tocó a mí. Bueno, pues bueno. Ahora ya estás acá, ¿verdad? Llamado. Ahora pregúntate, ¿a qué te llama el Señor? Y allí es donde pasa la cosa más simple y más importante. Te ha llamado para darte una pulidita, para darte una manita de gato, para que los demás te vean, quieran ser como tú, porque tú quisiste ser como yo te dije. Digo, un plan tan simple, pero de unos alcances, que tiene cuántos miles de años la tarea, y a veces da la impresión que son más los que se están yendo al mal que los que están saliendo ilustrados o pulidos, ¿verdad? Si de alguna manera pudiéramos llamarle a esas personas que oyeron y se lo propusieron y decidieron hacer lo que Dios manda, pues es el pueblo santo, ¿no? Sería ese el pueblo santo, el pueblo llamado, el pueblo instructor. Pero vemos que cada día, o nos parece que es más atractivo pertenecer al montón, con todo y lo que es el montón, que tratar de salirnos del montón, ¿verdad? Digo, y hay que tener mucho cuidado con eso, porque podemos estar comprometiendo el proyecto de Dios, malbaratándolo. Y allí es donde muchas veces tiene uno que calcularle el agua a los camotes y decir, híjole, yo con esto me puedo hacer rico, pero lo estoy viendo como lo ve cualquiera, yo ya no soy cualquiera. Esa es la cosa. Además, como el de los la graneros, autoestima. La de los graneros, a lo mejor nos dan todo ahorita y mañana ya no vamos a estar aquí, pues ¿para qué nos queremos? Tiene muchas aristas esa cosa, pero fundamentalmente esa es la tarea. Ahí estamos, en esa llamada, en esa invitación, y pide una respuesta muy personal, muy de cada quien, pero sin olvidar, porque a veces nos parece que es una tarea humana, de corte humano, y no es de corte humano. Desde un principio ha sido el proyecto de Dios tener un pueblo separado para Él, pueblo santo, pueblo que muestre al mundo. En la iglesia hay una proclamación que se hace que dice, y vendrán de todas las naciones, y vendrán trayendo regalos, el regalo de la conversión.
que todas las naciones del mundo vendrán a Jerusalén. Le dan un enfoque muy bonito, muy romántico, pero muy real. Es un pueblo que aceptó el proyecto de Dios y que se convirtió y que ejerce la santidad, la ejerce todos los días y la muestra al mundo. Y el mundo así con los ojos muy abiertos, asustado, oye, ¿y estos qué? Y son tan perseverantes esos que acaban por primero descubrir la curiosidad del pueblo y después la santa envidia de ser como ellos. Y por ahí va el proyecto, ¿no? Sin nada escrito, todo dicho. Bueno, es interesantísimo. ¿Tienes algún tema? Sí, en Primera de Reyes, capítulo 11. Primera de Reyes, capítulo 11, a partir del verso 4. Hay una expresión que me gustaría que valoráramos. Primera de Reyes, capítulo 11. Sí. Y si ya lo tienen marcado, Primera Reyes capítulo 11, verso 4, en Eclesiastés capítulo 12, Eclesiastés está adelantito de Proverbios. Creo que es el que sigue en algunas versiones. No eclesiástico, no, Eclesiastés capítulo 12. Sí. ¿El último prácticamente? Sí, es el último capítulo. Y bueno, solo para ubicarnos un poquito en el contexto histórico, ahí mismo en Reyes, ya estábamos en Reyes capítulo 11, bueno, pero en el capítulo 3, un poquito antes. Hemos estudiado, creo que mucho tiempo, muchos años, este grupo tiene más de 10 años. Y hemos leído mucho acerca del libro de Proverbios. Proverbios se le atribuye, si no todo, la mayoría a Salomón, al rey Salomón, hijo de David, un personaje que lo reconocemos como sabio y creemos que esa sabiduría provenía de Dios. Sí, se le atribuye un sabio a Dios. Y la Biblia dice en Primera de Reyes, en el capítulo 3, describen a Salomón, lo escriben como un hombre sabio y dicen que la sabiduría es algo que Dios le da. Cuenta en la Biblia, parte de la historia, que en el verso 3, Primera Reyes capítulo 3, verso 3, dice: mas Salomón amó Jehová andando en los estatutos de su padre David, solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. Dice el verso 4, e iba a Gabaón, porque en aquel lugar alto principal sacrificaba, y en 1000 holocaustos sacrificaba Salomón sobre aquel altar. Y verso 5, se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños, y le dijo Dios: pídeme lo que quieras que yo te dé. Esa expresión está ahí en la Biblia, que se le apareció Dios, y no solamente se le aparece para formarlo, construirlo, sino que le dice: pídeme lo que quieras. Continúa la historia, dice que Salomón le pidió un corazón sabio y entendido para poder juzgar a su pueblo, para discernir entre lo bueno y lo malo. Eso fue lo que le pidió Salomón a Dios. Y dice la Biblia que le agradó a Dios lo que le pidió Salomón. Le agradó, podemos decir, lo sorprendió, le gustó, y le agradó. Y que le contestó que efectivamente que le iba a conceder lo que él pedía, que le iba a dar un corazón sabio y entendido como no ha habido otro, ni iba a haber otro después de él. Le puso la rayita muy arriba y la puso solamente para él. Y también le dijo que no solamente eso le iba a dar, sino que precisamente como no había pedido la cabeza de sus enemigos, no había pedido para él riquezas ni gloria, dice: bueno, no solamente te voy a dar lo que me pediste. Dice el verso 10, y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Y dijo Dios: ¿por qué has demandado esto, sabiduría, y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia, para oír juicio? Yo he hecho conforme a tus palabras.
Aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y aún también te he dado las cosas que no pediste, riqueza y gloria. Ese es Salomón. Y bueno, ya continúa la historia de Salomón y es un rey que sobrepasó a muchos en riqueza, sobrepasó a muchos en sabiduría. Tenemos la evidencia de Proverbios, tenemos la evidencia de Eclesiastés, como un libro que probablemente también le escribe. Está el libro de los Cantares, también un libro que se le atribuye a él. Y bueno, hay mucha riqueza en el libro, al menos de Proverbios, hay mucha riqueza de él. Sin embargo, yo quiero resaltar un punto, porque yo pondría la expresión: a veces la sabiduría no es suficiente. Y no es del todo agradable ver esta parte de la historia de la vida de Salomón, pero es en el mismo libro de Reyes. Algunos capítulos adelante, en el capítulo 4, veíamos a un Salomón temeroso de Dios, a un Salomón que agradaba a Dios, a un Salomón que buscaba poner en práctica la palabra de Dios, un Salomón que ofrecía hasta 1000 holocaustos, porque era la forma de la época. Él daba lo que consideraba que tenía que dar, y vemos cómo haya gracia delante de Dios, cómo Dios se aparece. Pocas expresiones vamos a encontrar en la Biblia donde decimos Dios se aparece, porque en ocasiones Dios enviaba ángeles, enviaba profetas, mensajeros, pero dice la Biblia que Dios se reveló a él. Y son pocos. Pudiéramos hablar de Noé, pudiéramos hablar que habló con Dios, pudiéramos mencionar a Jacob, ¿sí? Pudiéramos mencionar a Moisés. Bueno, también Salomón dice que Dios se le revela y habla con él. Y no solamente se le revela, sino que además le concede la gracia o el don de la sabiduría. Sin embargo, años después, son 40 años los que reinó aproximadamente Salomón, dice esta parte oscura de la vida de Salomón, 1 Reyes capítulo 11, verso 4. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres se inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David, porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolos abominables de los amonitas. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente Jehová como David su padre. Entonces se edificó Salomón un lugar alto en Quemos, ídolos abominables de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. Y se enojó Jehová contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de Jehová Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces y le había mandado acerca de esto, que no siguiese a dioses ajenos, mas él no guardó lo que le mandó Jehová. Y dijo Jehová a Salomón: por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Eso dice de Salomón. Y bueno, es una parte triste. Yo diría, es que a veces la sabiduría no es suficiente. Salomón fue un hombre sabio, como no ha habido otro antes de él, y hay quien a veces preferencia la sabiduría, y eso entonces cuando entendemos nos vamos a topar algunas personas muy capaces, muy inteligentes, y que decimos: es que no entiendo, soy tan inteligente, hombre tan hábil, y que al mismo tiempo esté alejado de Dios. Y es que efectivamente la sabiduría no es garantía. Si bien es cierto que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, la sabiduría no es una garantía de buenas decisiones. La sabiduría no es garantía. El tener el conocimiento, desde muchos años atrás, los filósofos griegos decían que la maldad era consecuencia de la falta de conocimiento, pero que si se educaba a las personas, si se le enseñaba a las personas, entonces ya no iba a haber maldad. Y no necesariamente. Mucho se le ha apostado a la educación, no critico la educación, pero se le ha apostado a que lo que tenemos es consecuencia de que no hay educación. Invirtamos en las escuelas, invirtamos en programas educativos y resulta que no va por ahí. Realmente no está allí. La Biblia dice, narra la historia de un personaje que se acercó al Señor Jesús y le dice: todo lo he guardado de mi juventud. Y el Señor Jesús le dice: es que una cosa te falta. O sea, tienes efectivamente todo el conocimiento, pero una cosa te falta. Tampoco está en el tema de las visiones, porque también está por ahí el tema de las visiones. Y decimos: es que si Dios se me apareciera, si la Virgen se me apareciera, si un ángel viniera conmigo, si yo también viera en algún comal, en alguna tortilla, porque pudiéramos decir que hay manifestaciones que tal vez son reales, pero a veces estamos buscando esas manifestaciones como garantía. Y yo le diría: no es cierto. Y pongo el caso de Salomón. Salomón tuvo una visión.
de una visión superior a cualquiera. No envió un mensajero, no fue un ángel el que se apareció, no hubo oro en sus manos, porque a veces es que llovió oro, y sí puede ser, a lo mejor, pero no es una garantía de éxito, no es una garantía de que si yo veo llover oro, o si yo veo que llora un santo, no es una garantía. Está el caso, repito, de Salomón. Salomón dice en la Biblia que al menos en 2 ocasiones se le apareció Jehová y habló con él y le dio lo que necesitaba. Y no solamente dio lo que necesitaba, le dio hasta lo que quería y no se atrevió a pedir. Y aún así, Salomón se equivocó, porque si bien la sabiduría no necesariamente es suficiente, las visiones tampoco son suficientes. El Señor Jesús les dijo años después en sus enseñanzas: este pueblo demanda señal, pero señal no les será dada. Porque se acercaban con el Señor Jesús y bueno, había otros que sanaban, había otros que hacían milagros. Y dice, bueno, ¿y tú qué haces para que creamos en ti? A ver, como la gente dice hoy en día, si tú sanas a mi familia, si tú sanas a mi enfermo, si tú solucionas mi problema financiero, entonces voy a creer en ti. Y no es cierto. No es cierto. Y es lo que le dice el Señor Jesús: señal no le será dada. Pudiéramos hablar de Judas, que es alguien que pues tú ponemos en duda qué habrá pasado con él. La Biblia dice que se ahorcó al final, entregó al Señor Jesús. ¿Tuvo señal? Sí. Judas estuvo muy cerca de Jesús y lo vio obrar milagros y maravillas. Y no fue suficiente. Y entonces, ¿dónde está? Si no está en la sabiduría, si no está en las visiones que pudiéramos tener, ¿dónde está? Y bueno, hay otro libro que se le atribuye también a Salomón, es el libro de Eclesiastés, capítulo 12. Hay quien ha propuesto que el libro de Eclesiastés es la carta final o el libro final de Salomón, que después de ese encuentro con Dios, después de que Dios le dijo: voy a cortar de ti el reino, después de que inclinó su corazón a otros dioses, después de que hizo lo malo delante de Jehová, que recapacitó. Hay 2 posturas, hay quien dice que no, hay quien dice que sí. Pareciera que sí, el libro de Eclesiastés pareciera que es la carta de un rey que al final recapacita. Y en las últimas líneas de Eclesiastés dice algo, dice en el capítulo 12, verso 13 y 14: el fin de todo discurso oído es este: teme a Dios, guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Así dice. Me llama la atención porque no dice, bueno, acumula sabiduría, ten sabiduría. No, incluso critica la sabiduría, dice, la sabiduría es vanidad. No se necesita mucho conocimiento. Lo que se necesita es la práctica del conocimiento, aunque el conocimiento sea poco. Incluso el Señor Jesús resumía toda la ley. Dice el Señor Jesús un tanto aventurero, dice: mira, toda la ley, todos los profetas, toda la Biblia se resume en esto: ama a Dios y ama a tu prójimo. Todo lo que quieras que hagan por ti, eso haz por los demás. No es mucho, no le busques. No es sabiduría, no es caminar sobre las aguas, no es que las tormentas se detengan, no es que se multiplique el pan, no es que el enfermo se levante y camine. Es: teme a Dios y guarda sus mandamientos. Temor de Dios. Ahí donde tenemos un terreno seguro, en el temor a Dios. La definición que nos da el diccionario de temor, que repito, no es miedo a Dios, es temor de Dios, es sentimiento, se las traigo así textual, dice: sentimiento de inquietud que provoca la necesidad de huir o rechazar aquello que se considera dañino o peligroso. Tener el deseo de huir de lo que puede dañar nuestro espíritu. Tener el deseo de huir o rechazar aquello que nos puede alejar de Dios o aquello que nos puede alejar de su palabra. Dice también: el temor puede hacer que la persona proceda con la debida cautela frente al peligro y de este modo evite la calamidad. El libro de Proverbios, capítulo 31, verso 3, le dice una madre a su hijo: no des a las mujeres tu fuerza ni tu camino a lo que destruye a los reyes. ¿Qué destruye a los reyes? ¿Qué es lo que nos puede destruir a nosotros? A veces diríamos las mujeres, y no necesariamente. Lo que puede destruir a los reyes, lo que hace caer a los reyes, es no temer a Dios. Lo que hizo caer a Salomón, aunque el dicho es que fueron las mujeres, no, fue dejar de temer a Dios. Cuando Salomón dejó de temer a Dios, aunque tenía el conocimiento, no fue suficiente.
La sabiduría no es suficiente, las visiones no son suficientes. Si estamos buscando sabiduría, qué bueno, nos va a ser útil. Si estamos buscando visiones, bueno, ahí tal vez, si Dios quiere, va a suceder, pero sí les puedo decir que no van a ser suficientes. Pero si tenemos temor de Dios, si hay la disposición a tener temor de Dios, si tenemos el sentimiento, buscamos rechazar o huir de aquello que pudiera ser dañino para nuestro espíritu, para nuestra vida, construimos a nuestra familia con temor de Dios, aunque no haya señal, aunque la sabiduría que hubiera en sus vidas fuera poca, porque pudiera sonar extraño. Oye, ¿por qué Salomón, con toda esa sabiduría, con toda esa inteligencia, no lo vio venir? No vio venir eso. No pudo darse cuenta que estaba equivocado, que estaba en riesgo. No. La sabiduría no es suficiente. Aunque suene drástico, la sabiduría no es suficiente. Las visiones no son suficientes. Lo que nos puede llevar a un camino lo más parecido al éxito es el temor de Dios. Esa expresión. El fin de todo discurso es: teme a Dios, guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Ahí es donde pudiéramos tener un terreno seguro, dice el verso 14, porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Está el caso de Salomón. Qué bonito la expresión. Se reveló Dios a Salomón. Habló Jehová con Salomón: pídeme lo que quieras. Halló gracia delante de Dios. Guardó sus caminos. A lo mejor la historia debió de haber quedado ahí. Pero repito, no es suficiente tener experiencias espirituales, el decir yo me acerqué a Dios y ahora. No es suficiente. No es suficiente el conocer su palabra. Es temer a Dios. Tengo miedo de no actuar conforme a su palabra. Eso fue lo que le faltó a Salomón. Tuvo casi todo. Casi todo. Tal vez tenía todo, pero le faltó lo más importante: el no perder el temor de Dios. La sabiduría lo llevó a ser vanidoso y la vanidad lo llevó a perder temor de Dios. Ese es lo que su consideración. Ahorita que dice Jonathan esto, se me ocurre pensar que Dios algo está pidiendo, algo, definitivamente. Que nos instruyamos, que lo escuchemos, que está pidiendo muchas cosas. Pero hay una cosa que es fundamental, es la clave, es el gatillo que si no lo mueves no dispara el arma. Y quiere algo de ti. Dios quiere algo de cada uno de nosotros. Y ese algo, si no lo descubrimos, lo podemos estar confundiendo con alguna otra petición de Dios. Es que Dios quiere esto, y es que Dios quiere... No, hombre. Dios no quiere tantas cosas. Dios más quiere una sola. Una decisión tuya para con Él. No es que pongamos en ejercicio una serie de capacidades y que yo llegue a ser, pues como dice aquí, ¿verdad? En Salomón, que muy ducho en sabiduría, muy capaz de muchas cosas, inclusive hasta hacer milagros, ¿verdad? No. No se trata de tanto, se trata de una sola cosa. Se trata de que el hombre sienta de corazón entregarse a Dios. Pero yo le quería preguntar o les quería preguntar a ustedes, para mí como que la sabiduría ayuda. Sí. No le estoy criticando, perdón si me explico mal, no estoy criticando, es determinante, pero no es suficiente. La Biblia dice que la letra envanece, pero el espíritu vivifica. Uh-huh. Si la sabiduría no iba acompañada del temor de Dios, del respeto de Dios, el conocimiento envanece y el conocimiento me pierde. Incluso el pensar que Dios es bueno, Dios es considerado, una expresión de la Biblia, lento para la ira, me puede llevar a vivir en el límite. ¿Sí? Sansón, un personaje que llevó las cosas al límite, abusó de la gracia de Dios, porque Dios no se enoja, porque Dios aguanta, porque no me cayó fuego del cielo y Dios no me deja. Y dice que en algún momento Dios lo dejó, y dice la Biblia, y Sansón no sabía que Dios ya lo había dejado. Pues más bien Sansón dejó a Dios.
Sí, bueno, sí. Bueno, ahí el sentido textual de que la fuerza o la habilidad que Dios le había dado a Sansón porque lo abandonó. Por lo de la Biblia todo se centra en que Él siempre está con nosotros y las promesas de Él son esas. O sea, yo voy a estar contigo, tú eres el que no va a estar conmigo, y es lo que nos sucede todos los días. Ahí. Y Él no se aleja, nos alejamos nosotros. Sí. Esa es la realidad. Sí, le digo, el punto no es que no haya sabiduría, no la rechazo. El asunto es que no es suficiente. En el caso de Salomón, así lo entenderé yo también. Él, con toda y la sabiduría la tenía, pero no la aplicó, ¿verdad? Ese fue su problema, y eso es lo que nos sucede a nosotros también. El Señor nos manda mensajes y yo tengo muy presente, muy grabado, y lo he comentado aquí varias veces, lo que en una ocasión nos dijo Mario Guerra, que le pregunté yo, bueno, ¿y cómo voy a saber si el que me está hablando es Dios? Pues escúchalo todos los días, para que la voz sea inconfundible. Es como cuando tú hablas por teléfono con un amigo, ya cuando con tu esposa, ya cuando contestas, al escuchar su voz ya sabes quién es. Eres tú, Abel. Eres tú, Jonathan. ¿Por qué? Porque constantemente te está hablando. Cuando hablas esporádicamente, preguntas quién habla. ¿Ya? Es la verdad. Necesitamos estar escuchándolo todos los días para no confundirnos, porque a lo mejor el que te habla es otro, porque también dice aquí, ¿verdad? Vendrán muchos falsos profetas y hay que estar bien abusados. Pero dentro de todo eso, Carlitos, hay dentro de cada ser humano un algo muy especial y muy particular que cada uno tenemos. Eso es innegable, pero es fundamental. Y eso es lo que nos está pidiendo Dios. Es que lo fundamental en ti. Pero todos somos santos. O sea, o todos tenemos derecho a la santidad, ¿verdad? Lo que pasa es que... Sí. No, pero me refiero yo, cuando a veces nos preguntan, bueno, ¿qué tengo yo que hacer? ¿Cuál es mi papel? Le decían al Señor, un soldado, ¿y yo qué tengo que hacer? Pues no te lleves a los inocentes. Y otro le decía, ¿y yo qué tengo que hacer? Yo soy comerciante, pues da los kilos de 1000 gramos. Los litros de alito. Sé justo, le decía, sé justo. Pero en realidad Dios pide muchas cosas dentro de la perfección a la que nos llama. Que le pongamos cuidado para hacer una vida bonita. Pero no puede haber esa vida bonita si nosotros no nos disponemos. Tenemos que encontrar que hay muchas contrafuerzas de Dios en nosotros, y esas son las que no nos permiten dar el paso de entrega, porque esta es una entrega. Aquí estoy, como dijo el Señor Jesús, ese soy yo, aquí estoy. Se entregó. Nosotros no nos queremos entregar. Esa es la lucha. No queremos entregarnos, y tenemos razones, porque estamos en un mundo en donde a veces hay que hacer hasta lo que Dios no manda, ¿verdad? Entonces, pero cuando se llega a ese momento de decisión total, es un bajar la guardia y es entregarme a Dios. Ahora sí, con esa entrega se resuelve todo el problema. Declárate entregado a Dios, declárate. Es una expresión sublime de la fe, el llegar a esos niveles de creencia para poder decirle a Dios, Señor, ya le di vuelta yo a todo el universo y no he hallado manera. Aquí estoy, a ver cuál es la que tú quieres. Y nos va a decir Dios, esa que me estás proponiendo. Bien, vamos a dar gracias por los alimentos, por favor. Señor, te damos gracias esta mañana, preocupados un poquitín porque estamos muy poquitos, pero sabemos que somos muchos, Señor, en cuanto a que tu palabra llega a nuestro corazón y nos multiplica todas nuestras capacidades para pedir por aquellos nuestros hermanos que no están con nosotros esta mañana. Te damos gracias primeramente, Señor, porque te conocemos, te hemos conocido, y porque
tú te entregaste al sacrificio por nuestras culpas. Y este sacrificio, Señor, nos ha librado del pecado y de la muerte. Gracias, Señor, por ese sacrificio. Te damos gracias también, Señor, por tu resurrección. Para nosotros es el motivo de la grande esperanza que un día, terminada esta jornada en la tierra, estaremos contigo, Señor, en tu santo reino, disfrutando tu compañía y la armonía con nuestros hermanos. Y en tercer lugar, te damos gracias, Señor, por estos alimentos que pones sobre nuestra mesa. Te rogamos los bendigas y que con esa bendición, Señor, cumpla su misión que les has encomendado de nutrir nuestros cuerpos. Todo ello te lo pedimos, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Provecho.